Muy bien, buenas tardes. Les agradezco nuevamente en aquí presentes para continuar con el estudio de la obra del maestro Samael. Ahora platicaremos sobre este tema de metafísica gnóstica que va definitivamente dentro de el programa que tenemos para ir percibiendo esta obra de otra manera. De hecho, pues que siempre es importante comenzar con un poquito de conceptualización. Etimológicamente, la palabra metafísica proviene del griego tardío, que significa más allá de la física, sencillamente. Pero para Aristóteles, la metafísica es la filosofía primaria, la que trata de las causas primarias del ser, es bien importante, de lo cual se desprende la vertiente que va a dar a la ontología. Y todo lo que es ontología definitivamente está en la relacionado con el ser. Por otro lado, aborda también lo divino, Dios y el absoluto, derivando en la línea ideológica de la cosmología. Ya todo esto entonces parte de la astronomía que trata de las leyes generales del origen, la creación del cosmos, etcétera, y de la evolución del universo según los estudiosos. Así pues que nos vamos introduciendo en un tema muy bonito, muy entretenido, pero que también entonces nos deja una gran enseñanza de acuerdo a la gnosis de Samael Aún. La metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico, el ser en cuanto tal, el absoluto, Dios, el mundo, el alma, etcétera, lo relacionado con la parte definitivamente más allá de la percepción sensorial. Describe las propiedades fundamentales, condiciones y causas primarias de la realidad, así como su sentido y finalidad. Su objeto de estudio es lo inmaterial, lo que no podemos nosotros percibir más bien con los sentidos físicos. Y esto de lo inmaterial, algo que también es discutible porque si bien es cierto, hay algo como la verdad que es desconocido de instante en instante, en este mundo aún la materia la desconocemos totalmente. A mediados del siglo XIX o en el siglo XIX aparece aquí en Occidente, dijera, en la cultura occidental, la sociedad teosófica con Elena Blavatsky y Henry Skoll, que fundan esta sociedad en Nueva York, la cual se crea para desarrollar el estudio de los fenómenos inexplicados de la naturaleza y de las religiones comparadas. De esta manera, el ocultismo o esoterismo se comenzó a difundir con gran fuerza por todo Occidente. Esta sociedad teosófica estaba formada por varios mentores, investigadores que de verdad fueron precursores del maestro Samael en este sentido. Por eso es que Mateo, el Evangelio dice, ¿por qué a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Cuando le cuestionaban a Jesús, él les hablaba en una forma misteriosa, parabólica a las personas en público. Uno es el lenguaje que se habla con alguien que puede percibir más allá de los sentidos físicos, y otro, el que definitivamente hay que hablarle simplemente de sentido. A mediados del siglo XIX, en Francia, el ocultismo o esoterismo tuvo un periodo de gran auge en manos del cabalista Eliphas Levi, quien produjo una docena de obras esotéricas de importancia, entre las que se destaca Dogma y Ritual de Alta Magia. Es uno de los más relevantes. Es muy interesante. Las prácticas relacionadas con el ocultismo y el esoterismo se asocian a experiencias trascendentales y asombrosas para el practicante, en que definitivamente el investigador
internamente. Entonces estamos hablando de un tema definitivamente que ya no se trata solamente de un elemento razonativo, de un conocimiento puramente intelectual, sino que definitivamente tiene otras cosas. El maestro Samael habla de esto en el libro del Cristo Social y dice: la metafísica auténtica de las grandes escuelas esotéricas de Oriente y Occidente afirman enfáticamente que todo fenómeno de la naturaleza se halla íntimamente conectado con todos los fenómenos que le rodean. La ley de causa y efecto es el engranaje secreto de la mecánica de la naturaleza. Todo fenómeno de la naturaleza es movimiento en un espacio superior. El maestro profundiza ahí en eso y ya vamos viendo el conocimiento metafísico de una manera mucho más elevada. Cuando estamos hablando entonces de la ley de causa-efecto, algo que nosotros definitivamente apenas percibimos sus efectos, no comprendemos muchas veces las causas que originan esos movimientos. Son desconocidos. De hecho que esto nos implica o nos invita a nosotros a la mayor reflexión en este sentido. Continúa y dice: dentro de todo cuerpo tridimensional hay procesos tetradimensionales. El asiento vital de todo organismo es tetradimensional. Los movimientos mecánicos del mundo tridimensional, tales como la luz, calor, sonido, fenómenos bioquímicos, físico-químicos, catalíticos, etc., son simples manifestaciones de ciertos procesos tetradimensionales perceptibles únicamente, dice, con el sentido espacial bien desarrollado. Ese sentido espacial es la conciencia misma. Son perceptibles. Las causas de todo esto solamente son perceptibles con ese sentido espacial. Entonces esto ya nos lleva a un nivel completamente diferente de lo que es el fenómeno única y exclusivamente, dijéramos, parapsicológico, aunque lo vamos a estudiar y lo estudia también el maestro. En el libro Cristo Social también lo dice, y en el libro de Tarot y Cábala habla sobre estas cosas. Dice: las circunstancias de la vida, vean ustedes, porque uno vive entonces todos sus eventos y todos sus compromisos en este mundo sin saber nada. A ver, y las circunstancias de la vida son hechos que ignoramos, cosas que nos suceden, acontecimientos que se procesan en el subconsciente e inconsciente. ¿Por qué entonces? Ahí entonces viene el secreto escondido, ¿no? Sueño de la conciencia, el yo psicológico, es el que se expresa y cumple con los compromisos más allá del cuerpo físico, más allá. Y por debajo de nuestra capacidad cognitiva suceden muchas cosas que desgraciadamente ignoramos, lo que por debajo de nuestra pobre razón sucede. De hecho, nosotros hacemos compromisos diariamente, cumplimos todo esto. Tenemos entrevistas, tenemos entonces relaciones con una serie de personas o en el mundo mismo, pero que definitivamente somos criaturas pregrabadas. Viene ya eso grabado en una cinta, de hecho que es como la película de nuestra propia existencia. Los diferentes yoes van a manifestarse ahí, van entonces a expresar sus compromisos a través de nuestro cuerpo, poseen el cuerpo, lo programan, hablan y llevan a cabo sus acuerdos, ¿no? Por eso dice: por encima y por debajo de los límites de percepción sensorial externa existen mundos, sistemas solares y constelaciones poblados de toda clase de seres vivientes. Es risible a veces cuando uno encuentra algunos documentales científicos. ¿Cómo? La ciencia obviamente está condicionada con lo que puede sus sentidos percibir,
El mismo telescopio va a percibir cuerpos celestes que son obviamente accesibles a la frecuencia vibratoria que captan los sentidos físicos. Y más allá de eso, existen otros universos paralelos donde definitivamente humanidades viven constelaciones pobladas de todo tipo de seres vivientes. Ahora, si vamos nosotros y nos ponemos la atención en todo cuanto existe, todo lo que vive, todo lo que respira, tiene una sección tetradimensional. Nuestro cuerpo físico, la forma, todo lo que nosotros conocemos, tiene una sección desconocida, invisible, pero que vibra y palpita de instante en instante. Es una frecuencia vibratoria. La vida en nosotros mismos no es más que un campo electromagnético, dijéramos bioelectromagnético. Esa es la vida en nosotros. Y esa frecuencia, o si ese campo se detiene o se ausenta, entonces el cuerpo físico se convierte en un cadáver y llega a lo que se le llama muerte. A eso se le llama, dice, el cuerpo vital orgánico. Pero este cuerpo vital de cada una de las criaturas que estamos aquí sobre la corteza terrestre, llámese animal, planta, llámese lo que sea, nosotros mismos, tiene precisamente su asiento en el cuerpo vital de el planeta Tierra. Gracias a ese cuerpo pueden existir la vida sobre la faz de la Tierra. Los elementos puramente químicos y físicos no garantizan la existencia de una simple hierba. Si la garantizaran, dice el maestro, los químicos podrían fabricar vida, pero no lo hacen. No pueden garantizar eso. El fondo vital, el cuerpo vital del planeta, es el que definitivamente proporciona la vitalidad a todos los seres que existen sobre la corteza. El cuerpo vital de nuestro planeta es el Edén. El Edén es la fuerza de Yesod, según la cábala hebraica. En el cruce de las energías sexuales está la vida, y el Edén es el mismo sexo en todo sentido, en todas las criaturas. Ahí entonces se procesan las condiciones edénicas para la. Ahora, definitivamente, si vamos a penetrar en todo lo que nosotros podemos percibir o lo que se percibe en este mundo, a lo que se le llama materia, lo dice el venerable maestro en Tarot y Cábala, y dice, la materia es energía condensada. Cuando la vibración es muy lenta, la masa está por debajo de los límites de percepción sensorial externa. No la vemos. Cuando el movimiento vibratorio es muy rápido, la masa está por encima de los límites de percepción sensorial externa. Tampoco la vemos. Si se eleva la velocidad, paquetes de energía, no lo vemos. Si disminuye la velocidad, no lo vemos. Nosotros podemos percibir con los sentidos una finísima y delgadísima capa de frecuencias vibratorias, si le quisiéramos llamar así. La llamada materia es energía que condensa en masas infinitas. Los sentidos de percepción externa es muy poco lo que alcanzan a percibir, muy poco, definitivamente. Lo que vemos nosotros del mundo físico es un porcentaje muy residual de lo real que hay en el mundo físico. No conocemos la parte tridimensional, ni siquiera eso. Entonces vamos profundizando en estas reflexiones, porque definitivamente hay aquí la materia que es energía condensada. Esto está ahora más que demostrado con los avances de la física cuántica, con ese proceso, obviamente que estos científicos han avanzado muchísimo en esa dirección. Ahora ya se sabe definitivamente que los cuerpos que nosotros y las formas que nosotros percibimos no son más que una fantasía y una ilusión. Una enorme cantidad de paquetes de energía, atómicas y subatómicas.
Nos dice el venerable, ha llegado la hora de salir de la mera creencia y entrar en el terreno de la investigación científica. Vale la pena que nosotros hagamos experimentos con nosotros mismos para saber algo del enigma de nuestra potencia, ¿no? Enigma de nuestra. Nosotros definitivamente tenemos un fondo vital orgánico, una existencia tetradimensional. Nosotros existimos, obviamente, en la cuarta dimensión. Este cuerpo definitivamente existe. Los hindustanes le llamaron a ese cuerpo el Lingam Sarira. Es el fondo vital orgánico, cuerpo de éter, cuerpo etérico. Es la vida en sí de nuestro cuerpo, el que hace vibrar cada átomo de nuestro cuerpo físico. Lo hace vibrar de instante en instante. Si ustedes perciben los movimientos dentro de su cuerpo, ese movimiento es la presencia de ese cuerpo tetradimensional de cuarta dimensión. Es energía, es etérico. Esa fuerza vital, en los hindustanes le llaman prana, es la que hace definitivamente eso, vibrar cada átomo del cuerpo y lo mantiene vivo. Esa es la vida en sí, que es lo que los pulsos que le tocan a uno. Y cuando eso ya desaparece, definitivamente dice, se acabó. Y comienza la descomposición del cuerpo. Se ha retirado la vida del cuerpo. El cuerpo sigue ahí, pero ya no tiene vida. O sea, ya no tiene la conexión bioelectromagnética. Su parte tetradimensional se ha separado de la parte tridimensional. Ahora, ¿qué sucede entonces? ¿Qué se necesita? Necesitamos, de hecho, una percepción muy superior para comprender todo esto. Está basado obviamente en la conciencia. Nos dice el venerable que con la conciencia libre llegaremos a experimentar la felicidad infinita en presencia de lo divinal. Esto es contemplación de lo eterno, de lo divino, de lo omnipresente. Eso es la conciencia despierta. Y eso es definitivamente, no el dogma de una religión, yo creo aquí, yo creo allá, pero sin haber experimentado absolutamente nunca nada de eso. Entonces, llegar al extremo de la relatividad, entonces el otro extremo es el vacío iluminador. Y dice el vacío iluminador es la máxima aspiración de nosotros. Es la gran realidad, la vida libre en su movimiento, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Cuestionablemente, el vacío iluminador es lo supremo, la verdad, la vida. Es definitivamente donde se penetra en una condición completamente diferente. Cuando lo que es afectos o emociones, pensamientos y el mismo cuerpo físico está completamente en reposo. Se puede entonces penetrar a esos mundos y a esas regiones de verdadera realidad o de hiperfelicidad. Ahora, cuando hablamos de metafísica, indudablemente que vamos a tocar aspectos muy interesantes como los fenómenos de la vida y de la muerte, ¿no? Estamos hablando de cómo es estar vivo con el fondo vital orgánico dentro de nuestro cuerpo, haciendo vibrar cada átomo del cuerpo etérico, conectado a cada átomo del cuerpo físico, lo hace vibrar de instante en instante y entonces está vivo y funciona con algunos problemas, pero funciona cuando se tiene alguna enfermedad. Pero entonces, ¿qué pasa entonces este fenómeno? ¿Qué pasa cuando el cuerpo etérico entonces es retirado del cuerpo físico? Viene eso que se llama muerte, de que le llamamos muerte. Se pierde el cuerpo, el vehículo de manifestación nuestro en este mundo, en este orden de vida. Nosotros pues nos dan un cuerpo, así como se lo dan a la hormiga, al pajarito, a perro, a todas las plantas. Tienen un cuerpo de manifestación en el mundo tridimensional, una forma que tiene un cuerpo etérico. Nosotros al perder, éramos el cuerpo etérico, al perder el fondo vital orgánico,
al separarse la vida del cuerpo, entonces el vehículo físico queda desconectado. Pero la vida no termina. Y les voy a anticipar esto. Basta que ustedes en estos momentos, ahorita se dediquen un poquito a leer todas las investigaciones que hay de la ciencia médica en relación a la existencia de la vida, la comprobación de la continuidad de la vida después de la muerte. Ahí están los libros de que narran y analizan los encuentros cercanos a la muerte. Hay muchísimos libros bien documentados. Es obvio que ahorita nos enfrentamos, o la ciencia se enfrenta a una ciencia dogmática y a una religión dogmática que no quieren entonces comprender estos fenómenos de lo que hay más allá, eso que le llaman del más allá o del ultratumba, lo que hay más allá de la tumba, lo que ve el cuerpo físico, fondo vital que se tenía, y la expersonalidad son cosas, pero el ego y la vida con toda la conciencia sigue, continúa. Entonces nos metemos en ese terreno, obviamente, que se le llama de la parapsicología. En lo parapsicológico, dice el venerable, marcha pues en forma paralela con lo psicológico. Solamente que dentro del terreno parapsicológico se va más a fondo. Se estudian ciertos fenómenos extraordinarios que normalmente no se estudian en psicología. No, psicología se queda entonces ahí en los procesos realmente de comportamiento psicológicos nuestros y ahí en ciertos tratamientos, pero en lo parapsicológico la investigación va más adentro. De manera que los fenómenos extrasensoriales en el fondo son parapsicológicos. Y si resultan exactos, pues constituyen naturalmente elementos de juicio muy serios. Eso es. Pero fíjense bien, si le ponemos atención, todas las prácticas, todos los ejercicios con el objetivo de despertar conciencia es precisamente dentro del marco de la percepción mucho más interna, de los mundos internos. Es decir, penetramos en ese misterio de lo parapsicológico y mucho más allá. Un verdadero estudiante esoterista gnóstico no puede desligarse de fenómenos ni extrañarse de un fenómeno de este tipo, más allá de la vida de esto. Resulta muy interesante experimentar en forma directa con la parapsicología, ¿no? Esta nos ofrece un terreno extraordinario para la investigación. Estamos ante enigmas que la gente común y corriente no conoce, pero porque está totalmente dormida, ciencia. Y está no solamente dormida, sino que tan condicionada por este mundo que no acepta la cruda realidad de las cosas, aunque enfrenten los fenómenos entonces de la existencia, de la continuidad de la vida más allá del cuerpo físico. Nadie se muere de verdad. Es una simulación. Lo que pierde es el vehículo de manifestación física. El vehículo de manifestación. Si nosotros tuviésemos entonces los vehículos, los sentidos de percepción interna verdaderamente desarrollados, pues ahí los siguiéramos viendo y platicando, sin cuerpo, pero los siguiéramos platicando al mismo personaje que se murió. Y que bueno, hay métodos, sistemas para poder investigar eso que está más allá del mundo tridimensional de Euclides, dice el maestro. Todas las prácticas que nos da es ¿para qué? Para investigar. Eso significa el samadhi, el satori, eso significa entonces el vacío, significa despertar conciencia, serse consciente dentro de las dimensiones superiores de la naturaleza, más allá de esta región. Ahora bien, fíjense, bien interesante lo que el maestro en la revolución de la dialéctica nos da. Hay un tema que se llama de la expersonalidad, la teoría de los cuantas.
quantum. Y entonces esto es una relación física. Ustedes han escuchado y han oído, ahora la conferencia es de miedo, es de muerto. Pero eso de que alguien se muere y lo encuentran comiendo en la tarde ahí en la casa y lo ven, o ven el fenómeno, saludan al que murió hace un mes, eso es natural, tan natural, como ver llover y como ver. Lo que pasa es que en nuestras propias deficiencias culturales no están incluidos estos datos y estos elementos. Pero el maestro se encarga de explicar ese fenómeno. ¿Cómo entonces ustedes pueden saludar, platicar con una persona que se murió hace 3 meses o 4 meses y lo encuentran y lo tocan y pueden convivir un rato, ¿no? ¿Cómo es eso? Si ese ya se murió, ¿cómo se hace tangible y visible? Es un simple fenómeno de los paquetes de energía que formaban su cuerpo o su ex personalidad, cuerpo con el que tenía antes de morir. Dice, el centelleo de los átomos se debe a paquetes de energía que se llaman quantum o quantum. Un átomo es como un vibrómetro que produce ondas con velocidades propias de acuerdo a su tipo. Fíjense, el apego emocional de los desencarnados disminuye la velocidad de los quantas, de modo que la expersonalidad de los difuntos puede ser accesible a la retina de una persona viva. Entonces la personalidad del muerto queda palpable, se cristaliza. Pero aquí hay un fenómeno cuántico. Detrás de ese fenómeno parapsicológico hay movimientos cuánticos de paquetes de energía que posibilitan que eso pueda ser posible. Que la expersonalidad, que es tetradimensional, se vuelva tridimensional. Y no solo eso, que incluso el sonido de la plática, el sonido de la palabra que charla o la plática que puedan desarrollar es audible perfectamente. Pero aquí está definitivamente la física cuántica bien involucrada dentro de este proceso. Es metafísico y parapsicológico. No se puede desligar. Nos sigue diciendo, existe una estrecha relación entre la personalidad energética y atómica y los cuantas que poseen su propia frecuencia vibratoria. Nosotros en este instante estamos vibrando con una frecuencia vibratoria y los paquetes de energía que le dan forma a nuestro cuerpo físico están vibrando a cierta frecuencia que somos perfectamente percibidos con los sentidos físicos de todas nuestras personas que rodean, ¿no? Al perder esa conexión, al perder el cuerpo físico, bueno, se va y se bota el cuerpo físico, a unos los entierran, otros los incineran, ya no existe uno, dicen, según ellos, porque ya no podemos percibir esa forma que habían. Pero si despertáramos conciencia y tuviéramos la capacidad de investigaciones cuánticas dentro de nosotros mismos con la conciencia despierta, eso es mentira de la muerte, es relativo, existe. Existe en el mundo aquí de los dormidos, que estamos aquí atrapados entre el espacio y el tiempo. Pero más allá de eso, no. Los desencarnados, por su apego emocional a este mundo tridimensional, suelen disminuir inconscientemente las vibraciones cuánticas de sus personalidades, haciéndose estas palpables y perceptibles para todo el mundo. Por eso es que se ven. ¿Se ven? Y el apego entonces que han dejado escondidos, si han dejado algo ahí, hacen que anden buscando y tirando cosas en las casas. Ustedes han de tener ejemplos clásicos. Cuando alguien este es un fenómeno de parapsicología profunda, de metafísica, no profunda. Es científico, eminentemente científico y psicoemocional.
El apego tiene, imagínense el apego, el sueño y el apego a las cosas materiales, tiene tanto poder que llega a tal grado de cristalizar nuestra ex-personalidad, cuerpo fantasmal que tenemos, entonces, que han muerto, tetradimensional, lo llega a cristalizar en el definitivamente. Ahora, explique el venerable maestro, la muerte indubitablemente es en el fondo un nacimiento espiritual. ¿Ah? Volvemos otra vez al puesto de partida. Porque cuando uno muere al mundo físico, aparece en la región molecular, nace en la región molecular o en la eternidad. Y aquí viene lo interesante también de la metafísica. Nosotros tenemos aquí un cuerpo celular, pero este cuerpo celular también está formado por moléculas. Tenemos un cuerpo molecular sobre este cuerpo celular, que es el fondo vital orgánico. Y hay entonces facciones más elevadas, por ejemplo, si alguna vez entonces manifiesta lo que es el espíritu, pero el espíritu no es molecular, es electrónico. Estamos hablando de ciencia pura, de ciencia gnóstica. Entonces, cuando nosotros nos morimos para el mundo celular, en el mundo celular, y nacemos en el mundo molecular. La cuestión sigue, vida continúa, pero nosotros no vemos la molécula con esto. Ese cuerpo molecular no lo vemos. Que si queremos nosotros saber qué es lo que hay más allá de la muerte, se necesita que nos conozcamos un poquito mejor a sí mismos, dice el maestro, un poquito mejor a sí. Y para entonces descubrir que lo hay. Como les digo, a estas alturas, esto que estamos hablando está documentado hasta la saciedad ya por la misma ciencia médica. Documentado. No se ignora. Y la ciencia verdadera, la ciencia más avanzada, la ciencia, dijera, no dogmática, sino más bien la investigación más avanzada, sabe perfectamente la existencia del cielo, la existencia del paraíso, la existencia de regiones superiores. Todos lo conocen perfectamente. ¿Hacia dónde va entonces? ¿Cómo entonces el fenómeno después de la desencarnación? ¿Y por qué lo están esperando los mismos parientes de uno aquí para allá para irse a vacilar y a tomar café? Porque es lo mismo. Ellos saben muy bien. Aquellos con sus cuerpos moleculares los vienen a encontrar y ya se van. De eso hay muchísimos documentos. No quiero decir los nombres ni de los libros porque no puedo meterme en problemas. El hombre está contenido en la naturaleza y la naturaleza en el hombre, obvio. Somos un microcosmos, contenemos todo cuanto existe afuera. Y si no descubrimos las leyes de la naturaleza dentro de nosotros mismos, no las descubriremos fuera de sí mismos. Obvio, hay que descubrirlas aquí adentro, por eso es que es la máxima de los griegos, ¿de acuerdo? Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Todo aquí adentro. En forma, ¿cómo está? En forma atómica, subatómica, en forma cuántica, en forma particular. Eso es. Nosotros mismos en relación con el mundo invisible, vivimos en relación con un mundo invisible. Si no nos damos cuenta de lo que sucede más allá de la muerte, es precisamente porque tenemos la conciencia dormida. Despertáramos, todo sería diferente. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a morir? ¿Por qué existe tanto miedo y tanta aversión a morir? Porque tenemos la conciencia. Y eso es todo. Pero más allá de esta región o aquí mismo, ustedes ven estas sillas vacías, pero no pueden estar vacías. Ustedes ven esta sala que todavía le falta, tiene espacios vacíos y puede estar lleno de gente que no tiene su cuerpo celular, pero que viene en cuerpo molecular a recibir clase. Eso es normal. Eso es posible. Definitivamente que sí. Ahora, el despertar de la conciencia
Y viene el problema, en realidad no tiene aceptación pública. Nadie lo acepta porque creen que así como anda dormido, soñando en la calle, así está bien. Pero tanto el sueño hipnótico como la experiencia luminosa de la conciencia en las regiones superiores son susceptibles de verificación, de comprobación y de experimentación directa, definitivamente. Dice el maestro, decir no creo, que es lo que todo el mundo dice, es muy fácil. No creer es todavía más fácil. Investigar es distinto. Se requiere para la investigación experimentar, se requiere esfuerzo. Si uno no hace el esfuerzo, no puede investigar ni verificar nada. Si uno entonces en toda su vida no ha experimentado cómo es estar en la región ingrávida pues, de cuarta dimensión y cómo desplazarse a velocidades extraordinarias en cifras de segundos, pues hombre, no pueden. Pero eso así es, más allá del tiempo, espacio. Cuando el tiempo tiende a cero, los espacios también. Aquí en el mundo de la relatividad de Einstein, todo es velocidad igual espacio sobre tiempo, entonces ahí estamos nosotros en eso. Ahora, estamos ante enigmas que la gente común y corriente no conoce, ni reconoce ni acepta. Obviamente hay métodos, sistemas para poder investigar eso que está más allá del mundo tridimensional de Euclides. Y eso ahora, como les digo, hay mucha documentación. Fuera del cuerpo físico, los profetas antiguos invocaban a los ángeles, lograban comunicarse con los mismos y recibían de ellos conocimiento y sabiduría. Los libros sagrados están llenos de gente. Ustedes van al Antiguo Testamento, Éxodo y todo eso, y sobra entonces los momentos en que Moisés se separa, Aarón se separa y hablan con el ser, ya reciben todas las indicaciones. Hay muchísimos ejemplos de eso para que podamos nosotros ir comprendiendo. Es necesario pues hacernos conscientes de los mundos internos, en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Entonces podemos dedicarnos de lleno a los trabajos de investigación antropológica. Acuérdense ustedes que nosotros somos la Asociación Gnóstica de Antropología. Es antropología gnóstica, antropología esotérica, que deberíamos de hecho no tener tantos problemas como para investigar estos procesos más allá de lo que es físico, la región puramente tridimensional. Ahora viene este detalle interesantísimo. Esto, dijéramos, paso bien interesante, pero es como un pre-kinder, ¿no? Salir del cuerpo físico es algo que ustedes tal vez no entiendan bien, pero voy a explicárselo. Una cosa es el cuerpo de carne y hueso y otra cosa es el individuo psicológico que está metido dentro del cuerpo de carne y hueso. El hombre etérico, el hombre psíquico. Otra cosa es el vestido, el vehículo de manifestación en el mundo físico, y otra cosa, ¿quién vive ahí? Nosotros tenemos que ver este punto, porque ¿quién se manifiesta dentro del cuerpo físico? Este que tiene un nombre y que tiene dos apellidos, en el mejor de los casos, que esté inscrito ahí, que le da un número de identificación y único, dice, hasta aún tenemos un número, pero es en el cuerpo físico. Pero lo que está aquí adentro no tiene ese nombre. ¿Quién existe dentro de esto? El individuo psíquico. No está registrado. Definitivamente. Y hay que conocerlo. Uno mismo debe conocerlo. A ese individuo psicológico, el personaje psicológico que está dentro de nosotros. Ahora, en esto del desdoblamiento, algo muy interesante. ¿Qué sucede? El yo psicológico se escapa del cuerpo físico durante las horas del sueño normal, pero lo hace inconscientemente. Si ustedes ponen atención a ese proceso, podrán hacerlo voluntariamente o conscientemente, dice el maestro. Durante el experimento de desdoblamiento del yo psicológico,
debe uno saber que el cuerpo físico no es en modo alguno el yo psicológico. No. El cuerpo físico es el vehículo a través del cual el yo psicológico existe en este, se manifiesta en este mundo. El cuerpo físico es el cuerpo físico. En estos instantes debe uno comprender que es el yo psicológico el que se desdobla, el que sale del cuerpo físico, ¿sí? Que hace ese movimiento. Y se necesita mucha atención, mucha atención. El desdoblamiento astral, la entidad psicológica de cada uno de nosotros puede salir del cuerpo físico a voluntad. Esto es bien importante. Nosotros, lo entendamos o no, lo comprendamos o no, lo aceptamos, somos una entidad pluralizada que tiene un cuerpo físico para manifestarse aquí en el mundo y cumplir los compromisos de cada una de esas entidades. Y aquí es donde viene la parapsicología más profunda de nuestra enseñanza. El cuerpo físico quedará incuestionablemente acostado en la cama, pero el yo psicológico fuera del cuerpo físico podrá viajar a distintos lugares, la tierra, para ver, oír y tocar, palpar las grandes realidades. Y eso es obvio. El que le llaman el vuelo del espíritu. Vuelo, ¿no? Es esa experiencia interesante. Ahora, eso es una necesidad experimentarlo para comprender que uno no es el cuerpo. Pues hombre, si cuando se ve eso y entonces deja el cuerpo físico tirado en la cama, definitivamente se da cuenta de que parece un cadáver. Parece un cadáver. Está prácticamente inmóvil. Pero el otro se sale. El quien vive ahí se va. Y se va a hacer una serie de compromisos. Entonces es bien importante para ir comprendiendo lo que significa el despertar de la cosa. El hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena de sí mismo es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Y vean, si la mejor práctica para salir, para detectar la salida, el desdoblamiento de eso, es la atención dirigida en el momento que se está durmiendo. La atención, observarse plenamente, observar al cuerpo. Y entonces va a ser testigo de este desdoblamiento, esa salida de las entidades que habitan a través de ese cuerpo. Hablando francamente, aseveraremos en forma enfática lo siguiente: ningún ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. No hay fórmula, no hay varitas mágicas, hermano, que nos resuelvan los problemas. No hay varitas mágicas que nos hagan esto, tenemos que hacerlo y propio. Eso hay que. Uno está de haragán, aquí estoy, maestro, sáqueme. Así somos, ¿no? Despiérteme sin hacer nada. No, nadie. Los maestros son un indicativo. Y por eso nos enseñan claramente lo que tenemos que hacer. Y vean el aspecto metafísico de una práctica, por ejemplo, para la observación del yo. Es una práctica definitivamente metafísica y parapsicológica. Altos quilates. Y nosotros vemos entonces el yo. ¿Dónde existe el yo? ¿Está aquí en nuestro cuerpo? No, aquí en el cuerpo está el yo que lo tiene ahorita programado. Pero entonces los demás y los miles de entidades psíquicas que forman el mí mismo, el sí mismo, ¿dónde están? En eso que le llama espacio psicológico, en nuestra atmósfera psicológica. Eso definitivamente es lo que explica el venerable hombre. ¿Cómo funciona entonces esto? Y a través de la meditación, de hecho, ponemos en actividad esa fuerza, esa luz que hay dentro de nosotros. Y la esencia o el Buddhata o lo que hay de alma en nosotros despierta
entonces se dirige hacia ese espacio mental, ese espacio psicológico de la mente animal, donde habitan, donde viven entonces las entidades psicológicas que forman el mí mismo, el sí mismo, los que existen en este mundo a través de este cuerpo llamado fulano de tal, y que le provocan problemas, y que no solo eso, y que tienen atrapada, condicionada la conciencia, el resto de la conciencia. Este proceso entonces de la meditación, vean ustedes, porque no es así como estamos en este estado, ¿no? Cuerpo relajado, mente serena y profundamente en silencio. Y entonces se desdobla psicológicamente la conciencia para penetrar como luz en las regiones del espacio psicológico nuestro. ¿Qué ocurre ahí? Definitivamente. Entonces el trabajo sobre sí mismo nos lleva a ese proceso de autoexplorarnos, de autodescubrirnos, de autoconocernos internamente. ¿Cómo lo va a lograr entonces la conciencia? Pero ha habido un descubrimiento aquí en la vida. Luego lo somete a la meditación para comprender. Y uno de los tantos que está ahí adentro es el que está provocando, por ejemplo, el yo de la ira, el yo de los celos, el yo del orgullo, etcétera, etcétera. Cualquiera. ¿Cómo eso se hace? Definitivamente. Entonces, se va a detectar ese yo que está programando mi máquina mecánica en ese momento y que proyecta sus fantasías hacia el mundo físico. Esa es nuestra existencia y esa es la vida. Pero ¿cómo lo vamos a detectar? Con un sentido especial, un sentido que no es físico, que es parapsicológico, que es metafísico, que es energético, un sentido de la conciencia, que no es más que la clarividencia objetiva dirigida hacia las tinieblas nuestras internamente. Eso es lo que le llama sentido de la autoobservación psicológica. Y ella nos permite ver que cada yo personifica un defecto. El sentido de la autoobservación psicológica, a medida que se va desarrollando, se desarrolla, nos podrá permitir verla a los yoes cada vez más claramente y llegar hasta la comprensión de ellos. Y recuerden ustedes que la eliminación de un defecto en este proceso, si se quiere, de la corrección o de la perfección, la eliminación de un defecto indica o exige que haya comprensión total de ese defecto. Y solo la conciencia puede meterse ahí, a ese subconsciente, porque es luz de la conciencia, iluminando entonces las cavernas oscuras, horribles y tenebrosas de nuestra subconsciencia o infraconsciencia, donde vive el mí mismo, donde viven las bestias peores que pueden haber, los infiernos atómicos. ¿Cómo vamos a desarrollar esto si no tenemos sentidos de percepción interna? Los sentidos se les conoce como chakras. Con el despertar de los chakras, mediante la disciplina interna, viene un aumento de las características psíquicas. Hay un desarrollo psíquico. Nosotros necesitamos desarrollar el aparato psíquico para que las percepciones nuestras estén a la altura de la comprensión de lo que está más allá del mundo tridimensional, de nuestra propia existencia tridimensional. Y así como tenemos sentidos físicos de percepción, y tenemos también sentidos psíquicos de percepción. Debemos ser psíquicos. Hay que en las investigaciones, hasta policíacas en otros días, buscan al psíquico. Y ese psíquico debe tener sentidos de percepción desarrollados para hacer las investigaciones más allá de lo físico. Hablar con el difunto para ver quién lo mató y cómo. Buscar las pruebas. Y después para que aparezcan en lo físico. Nosotros debemos ser psíquicos. Y así también tenemos sentidos de percepción psíquicas. Todo aquel que recorre la senda de la iniciación tiene que desarrollar estos sentidos psíquicos del maestro. Todo aquel correcto.
es justo y lícito que busquemos el desarrollo de esto. Estos 7 centros magnéticos están, a lo largo de la médula espinal. Septenario glandular desarrollado convierte definitivamente en una persona totalmente diferente. Y dice el venerable, las características del mundo cambian cuando cambia el aparato psíquico. El desarrollo de los chakras hace que el mundo cambie para el iniciado. Es que ya no está preso en las formas mentales del cuerpo físico tridimensional, sino que ve definitivamente en las 7 dimensiones. Los chakras funcionan como transformadores que multiplican las energías sutiles y las traducen en forma de actividad hormonal, nerviosa y celular del cuerpo. Esa es una función como laboratorio que desarrolla definitivamente un sentido de percepción muy superior. La conciencia cósmica trae a la existencia un nuevo tipo de intelectualismo, la intelección iluminada. Dicha facultad es una característica del superhombre. El superhombre tiene todo eso en regla, forma. Muy interesante. Muy interesante. Así pues que nosotros tenemos que ser muy agudos en la investigación. Vivimos existimos en un mundo que definitivamente no conocemos, en muy poco conocemos este mundo. Nos habla el maestro de la 6ª dimensión, el mundo del espíritu divino. Es el mundo electrónico, el mundo de la 6ª dimensión. Ahí comienza la verdadera libertad. Alguien se va liberando del espíritu divino para arriba. Todos los planos de existencia mencionados por la teosofía pueden ser perfectamente sintetizados en 4 regiones: infierno, tierra, paraíso y cielo. Miren, hay libros ahorita científicos que demuestran la existencia de esos 4. Esos 4. Bueno, que hay que investigar, hay que leer, hay que documentar. Es decir, mundo mineral, mundo celular, mundo molecular y el mundo electrónico. ¿Por qué no nos vemos después de morir? ¿Será porque ya no existimos? No, lo que pasa es que tengo un cuerpo molecular. Yo no puedo ver la molécula con estos ojos. Verlo. Ya necesitaría meterlo a un laboratorio, ver todo eso. Entonces esto es bien interesante. Y quien definitivamente ya pasa de la región molecular, ha despertado conciencia, se ha elevado, es un gran iniciado, y ya un nacido, un 2 veces nacido, tiene cuerpo electrónico, el cuerpo espiritual, el espíritu puro mora. Vean, electrónico, pues uno solo ve que los electrones le dan la luz, y en las pantallas es posible que se vea lo que estamos viendo acá. Es un movimiento electrónico, flujos de energía, pero sin tener conciencia de nada de esto. Así que bueno, interesantísimo, pues que lo vamos con este tema tan profundo que podíamos hacer muchísimas más conferencias sobre. Para tener entonces una explicación más o menos graficada de esto, vamos a utilizar este jeroglífico del árbol de la vida. Tenemos el cuerpo del ser, digamos, del mundo físico hacia arriba, hasta la eón 12, está la Insop, la suprema felicidad, y abajo los clifos, en la región mineral sumergida, que es donde está el otro extremo, que es el máximo sufrimiento, para que comprendamos entonces este asunto. Si vemos la región, está ahí en azulito, es la región entonces del espíritu, el mundo electrónico. Ahí está mal escrito, pero perdón ahí por... Luego viene la región molecular más abajo, donde ya está entonces lo que es astral, mental, etérico. El mundo celular es donde estamos nosotros aquí en esta parte de Malkut. Y la región mineral abajo, lo que se conoce como los 9 círculos dantescos, o qué sé yo, los infiernos, y lo que
Dicen a uno, ya te por malo vas para el infierno, ay, todos vamos para ahí. Ahí no hay tal. Entonces, esta región de mineral, esta región inferior es donde quedamos nosotros atrapados con la rueda fatal del famoso samsara, famoso mundo físico, mundo de ilusión. Ahí retornamos, ahí recurrentemente seguimos lo mismo, luego evolucionamos, etcétera. Y ahí entonces se dan estos procesos del niveles de vida. Y en los arriba, definitivamente, el mundo del espíritu para arriba, obviamente, llegan regiones de hiperfelicidad hasta el absoluto solar. Y para abajo, mientras más se aleja del Padre, mientras más se aleja, más duro, más sufrimiento. Así pues, hermanos, que definitivamente la posibilidad de experimentar esto está ligado a el poder que tiene la quietud y el silencio de la mente. Si nosotros no comprendemos, ya hemos venido haciendo estamos estudiando, están hablando sobre el orden del trabajo esotérico. Si no cambiamos la forma de pensar, si no tenemos un orden nuevo, ¿cuál es? Una mente en verdad en silencio profundo. Eso nos va a volver metafísicos, parapsicológicos. Eso nos va a llevar a la experiencia directa en las regiones de las regiones moleculares y espirituales y más arriba. Pero es necesario pasar por eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que estamos en el final del Kali Yuga. Este mundo de un instante a otro colapsa totalmente. Guerra. ¿Y por qué? Por el yo psicológico, por las entidades psíquicas que tiene cada uno de los que gobiernan este. Al final del Kali Yuga, los cuerpos están muy degenerados, lo mismo que la psiquis de las personas. Por ese motivo y debido a tal deterioro psicológico, cuesta ahora más trabajo poder salirse del cuerpo denso a voluntad. ¿No? Mucho más. Mucho más. Y vamos a concluir entonces ya con. Ha llegado la hora que nos preocupemos un poquito más por sí mismos. Ha llegado el instante en que tratemos nosotros de autoexplorarnos para autoconocernos. Solo así, de verdad, podremos lograr el despertar de la conciencia. Pero ese despertar de la conciencia no es una teoría, no es un hecho. Yo creo que sí, ya estoy despierto. Yo pienso que sí, yo creo que sí. No, si es que no es que crees, sino es un dogma. Es una vivencia directa en las regiones superiores de conciencia. Está despierto en el reino molecular y en el reino electrónico y mucho más allá. Ahora dice el venerable, el pueblo escogido sabrá fortalecerse en la gran adversidad de estos momentos. Aquellos que se refugien en su íntimo. ¿Quién es el íntimo? El espíritu puro. El Cristo íntimo es el espíritu puro. Ser de la cábala. Que anhelen la espiritualidad, aprovecharán las radiaciones cósmicas solares de estos tiempos para despertar su conciencia. Y despertar su conciencia, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces la luz brilla intensamente las tinieblas. Eso es el despertar. Hacia ahí nos lleva la gnosis todos los tiempos. Hacia ahí nos lleva esta enseñanza. Por eso en Pistisofía insiste el maestro en esto. Luz in tenebris lucet. La luz brilla en las tinieblas. De hecho, que debemos hacer que la luz llegue a las tinieblas. Y entonces el sentido de la autoobservación, la conciencia dirigida hacia nuestra profundidad de subconsciente, para conocernos así, para explorar. Hasta ahí llegamos por ahora por cuestiones de tiempo. De hecho que estos temas son para investigarlo muy a fondo, y no solo teórico, para práctica. Una preguntita, entonces estamos con gusto para responder.